Hola, queridos amigos, muy buenas tardes a todos los que siempre nos acompañan y se quedan con nosotros esperando a nuestro programa aquí en Global Studio, La Victoria de la Mente. Vamos con unos segundos y retornamos para dar inicio a nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a los que se conectan. Volvemos. ¿Deseas tener tu propio programa? Global Studio TV te da la oportunidad de realizarlo, donde podrás comunicar diversas especialidades y formatos. Ahora contamos con diversos programas como Solo para Ellas, Primero es lo Nuestro con Lucila Chacaltana, El Son de Pedro Emilio, Tributo al Artista con Paloma, Arriba los Pañuelos con la carismática Karen López, Ritmo Urbano y La Hora del Apache, entre otros. ¿Qué esperas? Comunícate al 964-582-611 o acércate al Jirón Cusco 440, oficina 292 en el Cercado de Lima. Te esperamos. Sé parte de Global Studio y disfruta de tu programa. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Hola, queridos amigos, ya estamos de regreso para dar inicio a nuestro programa del día de hoy, Esclavo de tus palabras. ¿Se acuerdan de esa frase popular que nos decía, dueño de tus silencios y esclavo de tus palabras? ¿Qué quiere decir? ¿Qué revelan las palabras? ¿Qué en realidad son las palabras? ¿Qué significan? ¿Qué representan las palabras? El programa pasado hablamos acerca de los gestos, acerca del lenguaje corporal, hablamos de todo lo que concierne a lo que expresamos que no son palabras. ¿Qué cosa contamos a través de nuestro cuerpo, de nuestra mirada, de la posición de las manos? ¿Qué decimos? ¿Qué expresamos? ¿Qué cosa es lo que queremos decir con las palabras? Articulamos textos, frases, palabras, oraciones, pero nuestro cuerpo también habla.
El cuerpo no miente. El cuerpo, los gestos, la sonrisa, los ojos que sonríen. ¿Ah? Usted sabe que los ojos también sonríen, que los ojos también expresan odio, furia, rabia, dolor. Sabe que los ojos expresan, ¿verdad? Pues bien, habíamos hablado del lenguaje gestual, habíamos hablado de lo que nuestro cuerpo puede expresar, de cómo las manitos puestas de una manera determinada, que a la usanza de los políticos podría representar algunos mensajes particulares. Podríamos hablar de todos esos detalles, pero vinculados ahora a las palabras. En realidad las palabras, el lenguaje verbalizado, el lenguaje oral, ¿qué nos dice? ¿Qué quiere decir las palabras? Realmente a veces podemos decir, le habrá pasado, como lo he podido ver en algunas ocasiones, hay mucha gente que puede estar en una discusión, en un debate, qué sé yo, y de pronto, porque estoy perdiendo el debate, porque estoy perdiendo la postura cómoda, porque no estoy saliendo bien librado de esta entrevista, porque este periodista me está arrinconando, porque las preguntas me son complicadas responder, y entonces empiezo a gesticular, empiezo a transpirar probablemente, y como ya no puedo gestionarlo, ya no puedo manejarlo, sale furibunda una palabra atravesando el espacio auditivo y por supuesto llega al otro. Y esa palabra a veces puede ser rotundamente inoportuna, puede ser hostil, puede ser infeliz finalmente en su propósito. Como muchas palabras que hemos escuchado de los políticos cuando han estado en campaña o cuando han estado hablando o cuando responden a los periodistas, ¿verdad? Y las palabras a veces terminan arrinconándonos y poniéndonos esas cadenas de las que a menudo queremos escapar. Pues esas palabras, queridos hermanos, amigos, nos hacen a veces esclavos y no tenemos más remedio que ir cumpliendo un poco el propósito mortal de esas palabras. Seguramente los que hacen lectura bíblica, nuestros amigos que leen la Biblia y que a menudo probablemente la conocen muy bien y además que están convencidos, como muchos, que las palabras que revelan cierto tipo de odio. ¿Recuerda usted que alguien alguna vez, a menudo nuestras madres nos dicen, no, hijito, no maldigas, porque maldecir no es bueno, ¿verdad? Nadie sabe a ciencia cierta por qué exactamente maldecir no es bueno. Quizás algunos por ahí nos dan una explicación de por qué maldecir no es precisamente lo mejor, pero mucha gente dice, ay, maldito tráfico, ay, maldito chofer, ay, entonces como una interjección común, la gente suele contestar de esa manera como una interjección pues improvisada, que revela un estado de ánimo, que es absolutamente episódica, que es fortuita, pero que revela también cómo está nuestro estado de ánimo en ese momento, porque hay algo de lo que Freud nos hablaba, ¿verdad? Yo no soy psicoanalista, pero recuerdo algunas explicaciones que hacía Sigmund Freud con relación a algunos detalles como estos, pues, ¿no? Como cuando uno suelta en una discusión con el esposo y se acuerdan de la suegra y le dice, sí, claro, ya viniste a traer, cuando no, como tu madre, que no sé cuántos. A pesar de que la discusión era con el esposo y no con la suegra, ¿no? Y resulta que le soltamos eso. Y usted sabe perfectamente que por ejemplo, cuando en una discusión podemos hablar de la suegra, ya vamos perdiendo puntos, ya la discusión no es de dos, sino ya hemos metido a alguien, a un tercero en la colada, y al día siguiente nos estamos recordando lo que dijimos, metí la pata, dije de más, hablé de más, ya, ups, digo, bueno, ¿qué pasó? Ya se me fue. ¿Cuántas veces usted puede decir, sí, que se me fue? Se me escapó, no pude, se me escapó. Muchas veces, ¿verdad? Y a menudo todas esas veces que se nos escapó una palabra, una frase, resulta siendo infeliz, obviamente el problema se va a agudizar porque la palabra va a agregar un poco unas líneas más
a la problemática y al conflicto que estamos buscando una solución. Pues bien, las campañas políticas, por cierto, no están exentas de eso, no, al contrario, muchas tienen esos adornos en las palabras, la gente habla de más, y por cierto, estamos en problemas después, porque como hablamos de más, la idea, cuando hablamos de más, la idea es persuadir al otro, ¿verdad? Convencer al auditorio, persuadir al auditorio. Y entonces cuando yo quiero persuadir al auditorio voy a encontrar graves complicaciones en el propósito, porque yo puedo decir, te vendo la Plaza San Martín, te vendo la Plaza Bolognesi, te traigo las estrellas del cielo, en fin, puedo decir muchas cosas, como a menudo ocurre o suele suceder con algunas de las iglesias que conocemos, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de estas iglesias que, bueno, ustedes seguramente conocen mejor que yo, pero hay muchísimas iglesias que te dicen que tienes que dar el diezmo, porque cuando tú das tu diezmo religiosamente y tu diezmo es más grande, cuanto más grande es tu diezmo, más grandes son tus bendiciones y por lo tanto tu prosperidad, ¿cierto? Y claro, tanto se lo repiten y hay 500 feligreses allí y todo el mundo lo escucha y entonces están atentos a lo que van a decir y en un momento determinado, sin proponértelo, sin darte cuenta, te encuentras pensándolo y convencido de que así es. Claro, hay un refrán popular que conviene quizás recordarlo, ¿no? Miente, 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 que algo queda. ¿Cierto? Sino porque es muy sencillo recordar cuántas veces durante la campaña con Pedro Castillo y la señora Fujimori se dijo que el señor Castillo era terrorista, terrorista, comunista, terrorista, terrorista, comunista, comunista, terrorista, y así el estribillo era terriblemente mortal, y los letreros y carteles por todos los postes, y también decían terrorista, comunista, y allí, bueno, en realidad mucha gente terminó convencida de que Castillo pues era terrorista y era comunista. Y estamos viendo esto que parece ser todavía una gestión que no termina de ser una gestión ordenada, ciertamente, y que tiene pues un conjunto de denuncias que están en procura de investigación y que todavía no tienen una respuesta firme, pero que lo que vemos así, vemos a ciencia cierta, de manera objetiva, de manera palmaria, primero que no hay un gobierno comunista. Y segundo, que está bastante lejos el señor Castillo de ser terrorista. Era dirigente magisterial, dirigente sindical y hasta ahí. Y hasta ahí. Si eso, obviamente, lo podemos cotejar con los hechos, con los actos, con las formas de tomar decisiones, con las decisiones que está el señor Castillo tomando. Si hubiera sido un comunista confeso, convicto, no hubiera puesto a ese señor McKay de embajador, ¿no cree usted? Si hubiera sido un comunista confeso el señor Castillo, no estaría el señor en el Banco Central de Reserva, ¿verdad? ¿No? Entonces, y así podemos ir indagando y explorando un poquito a todos los que de alguna manera podemos darnos cuenta de que las palabras son usadas con propósitos. Ciertamente, las palabras son usadas con propósito, pero hay otras que salen desde adentro, que nos dibujan, que salen desde el fondo de nuestra intención, de nuestra rabia, de nuestra cólera, de nuestro odio, del resentimiento que guardamos por años, de nuestra sensación de frustración, de nuestra comprensión del fracaso, en fin, sale desde adentro. Y por cierto, la amígdala cerebral va dibujando las connotaciones emocionales de esas palabras. Usted sabe, por ejemplo, Alexis Carrel, uno de los cirujanos vasculares muy importantes, decía, las realidades que no se pueden ni medir ni pesar son mucho más importantes que aquellas que sí. ¿Escuchó? Y estoy hablando no de un filósofo, no de un religioso, estoy hablando de
de un cirujano, un experto cirujano vascular, decía, las realidades que no se pueden ni medir ni pesar son mucho más importantes que aquellas que sí. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay un mundo tangible, físico, material, que se puede cuantificar, pero estamos hablando también de un mundo emocional, que está ahí subjetivo, que no es tangible, que no se puede medir, pero que es importante, gravitante y que decide muchas veces las cosas que están a nuestro alrededor y que afinan, encarrilan nuestra cotidianidad, queridos amigos. Esto es, por ejemplo, una particularidad que debemos tomar en cuenta. Lo dijo un científico. Y yo, por ejemplo, quisiera, mire usted la diferencia que hay cuando, por ejemplo, Hipócrates, que es uno de los que usted conoce ya como digamos, el ícono de la medicina, ¿verdad? Hipócrates decía, no olviden que lo que cura es el organismo. Nadie da lo que el organismo no tiene. Es decir, cuando los médicos dicen, yo lo curé, no, un momentito, dice Hipócrates, no, tú no curaste. Tú tocaste esos resortes que están en el organismo, que ya están ahí, para que el organismo se ocupe de cubrir esas ausencias, se ocupe de vibrar en el sentido conveniente y pueda resultar la curación, la sanación. No es que tú le diste algo que no estaba en el organismo. En efecto, todo está en este organismo particularmente perfecto, que ha sido diseñado, obra del Creador, por cierto, ¿verdad? Y yo siempre he repetido en algunas ocasiones, ¿cómo es que podría ser el Creador omnipotente y perfecto si hemos sido creación? ¿Cómo es que podría Él crear una obra imperfecta? Si ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, en realidad mucho nos sorprendemos de nuestra estructura orgánica, anatómica, fisiológica, porque encontramos una perfección suprema que nos sorprende cada vez que lo encontremos. Por eso es que algunos científicos pueden hacer estas referencias particulares y hacer estas observaciones con contundencia y nos cuentan, por ejemplo, cómo las palabras pueden esclavizarnos y pueden también arrinconarnos a una circunstancia complicada y compleja y nos pueden colocar en una situación de dificultad y en algún momento tal vez incluso pueda afectarnos gravemente porque no sabemos por qué lo dijimos, ¿verdad? No sabemos, muchas veces no sabemos por qué lo dijimos, ¿verdad? Una persona puede ser tratado con grosería por alguien me puede decir una grosería muy particular, pero la grosería soltada por esa persona es solo una palabra, ¿cierto? Y yo si la siento, y la siento como insultativa, la siento como que me afecta, me voy a enojar y probablemente mi amígdala cerebral preparará la emoción rudimentaria para actuar y en el momento menos pensado suelto una palabra en respuesta si no logro hacer que mi corteza prefrontal frene a esa amígdala y le diga, momento, tranquila, respira, es lo que él quiere. Quiere provocar. ¿Han escuchado ustedes algunas veces cómo los niños, por ejemplo, muchas veces, ¿verdad? Los niños son impresionantes cuando los niños discuten o pelean en la escuela, a menudo sale la profesora y dice, a ver, ¿quién empezó? Y alguien le dice, sí, él empezó primero, Miss, porque él me estuvo diciendo y yo le contesté. Y generalmente nosotros terminamos contestando lo que el niño que respondió dice, pero tú no debiste responder. No, pero él empezó. Ya, entonces la maestra a veces dice salomónicamente, ya, los dos están castigados, tú por empezar la pelea y tú por contestarle, ¿verdad? Porque los niños todavía están en formación y en entrenamiento de su corteza prefrontal. Recuerde que la corteza prefrontal es esa zona, esa estructura orgánica que pule, que va a intervenir para direccionar, para que la respuesta que está preparando la amígdala cerebral no sea esa respuesta rudimentaria que atraviesa todo y no le importa el contexto y no le importa nada. Pues esa reacción, querido amigo, es una reacción de su elección. Porque si usted, por ejemplo, escucha una palabra, pero usted está con su escafandra, digamos, imaginaria,
y transparente y no deja que las puertitas ingresen a su amígdala cerebral, no deja que su amígdala cerebral responda, porque usted va a procesar tal cual la otra persona quiere, su propósito ulterior es lo que está detrás, lo que no vemos, lo que no es tangible, pero que está presente, porque usted sabe lo que probablemente esa persona quiere. Si usted no responde, si usted no siente esa afectación desde la amígdala cerebral, esta no podrá responder porque no está usted respondiendo. Pero ¿de dónde saca la amígdala cerebral todas esas variables que se convierten en estímulos y finalmente pueden convertirse en materia prima para preparar esa emoción complicada que puede resultar en una gran grosería y en una afectación, en un insulto, en una palabra, digamos, que puede afectar a alguien? ¿De dónde prepara, de dónde sale en la persona que responde? Porque claro, el que es grosero, insulta, bueno, él es el que está diciéndolo, ¿no? Él es responsable de sus palabras, pero el que escucha y responde es responsable de su acción. No le podemos culpar al que dijo, es que porque dijo lo que dijo yo le contesté así, porque dijo lo que dijo yo hice tal cosa, porque dijo lo que dijo o porque hizo lo que hizo yo respondí de esa manera. No es así, no funciona. Cada uno es responsable de lo que hace y de lo que dice, cada uno. Y entonces, ¿de dónde la amígdala cerebral recoge, por ejemplo, esos aspectos como materia prima para construir esa emoción? Pues la recoge de lo que tiene en el almacén sensorial, de lo que está guardadito. Si yo tengo mis problemas con mi peso y alguien me dice, obesa que tú por aquí, como al estilo de la señora Patricia Chirinos, ¿no? Líbreme Dios, porque sí. La señora Patricia Chirinos tiene muy proclive a usar ese tipo de recursos. Recuerda usted que se lo dijo en algún momento a la congresista Betsy Chávez, en ese momento ministra, me parece, de Trabajo, y se lo había dicho de una manera muy brutal, refiriéndose a su peso. Y obviamente me parece que la señora Betsy Chávez actuó con ponderación. Pero imagínense usted que alguien le diga eso y que la otra le conteste con un insulto también y que le conteste de una manera impropia. Entonces, claro, si yo vengo guardando mis problemas y complicaciones con relación a mi peso y no lo estoy manejando y no lo proceso adecuadamente porque no me acepto y entonces tengo una complicación ahí que me pesa, entonces probablemente mi amígdala tendrá mucho materia prima para preparar una respuesta inmediata. Y eso sí puede colocarnos en una situación de evidencia que nos puede afectar. Ciertamente, por eso, por ejemplo, Epicteto, que era uno de los estoicos que hablaba precisamente de este tipo, decía, usamos el ataque para entender. Usamos el ataque para entender. Fíjate, en relación con esto, Marco Aurelio, por ejemplo, también habla. Dice, si estás molesto por algo externo, el dolor es por ti, por lo que tú interpretas. Porque como viene de afuera, no puede ordenarte. ¿Quién es el dueño de tu cerebro? Tú, pues. Entonces, el dueño de tu cerebro eres tú. Tú le ordenas a tu cerebro. Lo que te dijo el otro es el otro el responsable. Pero de cómo te sientes, tú eres el responsable, ¿cierto? Y yo quiero decirle desde aquí, por ejemplo, a los ministros y al presidente de la República, que tomen un poco esto como recomendación, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa con los candidatos y con el hoy virtual alcalde de Lima, el señor López? Por ejemplo, el señor López, ustedes recuerdan también como yo durante la campaña todas las ofertas del señor López y también las ofensas del señor López, ¿no? De las ofensas a los otros candidatos, las ofensas a algunos periodistas y periodistas mujeres también, la manera peyorativa en que se refiere a las personas, en que se refirió en particular a una periodista, la manera despectiva con que él trata y en repetidas ocasiones ha tratado a diferentes periodistas que lo han interrogado de alguna manera incómoda para él o que se han referido de una manera que no le gustó, o cuando yo recuerdo muy bien en la plaza pública en la que está en plena campaña el tema de la el supuesto fraude electoral, López
había en un meeting que aconteció con esos propósitos, qué sé yo, había gente que estaba muy furibunda con este supuesto fraude, y por cierto le dijeron a él, bueno, lo aplaudieron, lo cercaron, estaban escuchándolo, y eso fue de alguna manera motivante, lo alimentó en su ego, ¿verdad? Y en ese momento, imagino yo, el contexto emocional de la circunstancia, y es donde él termina su discurso diciendo muerte a Castillo y muerte a Cerrón, ¿se acuerda usted? Claro, no tomamos con prolijidad, digamos, estricta, gramatical, la frase, porque hubiera podido ser tomado como una exhortación a la agresión, a que la gente vaya, convierta una turba y vayan y busquen a Castillo y al señor Cerrón y lo maten, ¿no? Pero bueno, todos sabemos que ese no fue quizás el propósito, o no fue el propósito inmediatamente anterior de sus palabras, ¿verdad? Pero de lo que sí estamos seguros es de que el señor López odiaba tanto o odia tanto al señor Castillo y al señor Cerrón que quiere matarlos literalmente desde la metáfora, básicamente. Matarlos políticamente, matarlos afectivamente, emocionalmente, matarlos desde la ley, no sé, pero desaparecerlos del escenario político, por supuesto, de eso estamos convencidos que ese es su propósito y eso es lo que quiere. Pero de allí a pensar que él estaba exhortando a la gente para irles a dar muerte, no tan cierto, pero lo que sí graficaba, por lo menos era una emoción malsana, ¿no es cierto? Lo que sí estaba explicando, lo que sí nos ponía de relieve, es que hay una emoción malsana. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos dice eso? Que su amígdala cerebral, en el caso del señor López, no está digamos, todo lo vigilada, todo lo prolijamente vigilada desde la intervención de la corteza prefrontal para nuestro perjuicio, por supuesto, para todo el perjuicio de los ciudadanos, no está todo lo debidamente pulido como para frenar sus palabras y digamos, limpiarlas de toda la connotación emocional que él está representándose allí, ¿verdad? No podemos sustraer de las palabras a el propio autor de las palabras, porque él es el que las pronuncia, él es el que las dice tal cual las siente. Probablemente también la estructura en su pensamiento en algún momento, por cierto, antes de soltar las palabras, pero lo que sí estamos seguros es que eso lo siente de todas maneras. Por eso es que sus palabras salen floridamente de su boca en algún momento. Claro, hemos visto al señor López que varias veces en ocasiones posteriores, lo hemos visto en el debate también, que él se disculpó y dijo, bueno, ya de eso me he disculpado, ¿no? Ya me he disculpado, como caballero me he disculpado, ¿no? Claro, es bastante sencillo disculparte después que hundiste el puñal para soltar alguna apreciación, digamos, muy perniciosa emocionalmente para quien está siendo involucrado, ¿verdad? Claro, es que alguien le dice, no, bueno, metiste la pata, tienes que disculparte obligadamente, ¿no? Como cuando la señora Alba la jalonea y la mira con un odio mortal a la congresista Chabelita, y después sale al día siguiente y dice, sí, bueno, me excedí, no debí, pido disculpas, ¿no? Tienen que disculparse porque tienen que reconocer que son hechos visiblemente cuestionables. Entonces tienen que disculparse porque sus asesores, la gente que los rodea, pues les dice, efectivamente, tienes que disculparte. Pero la disculpa resuelve, borra en realidad y ya elimina el contexto emocional de la circunstancia. ¿La puede eliminar? No, ¿verdad? Porque quedó ahí, ¿no? Como ese debate en el que la esposa le contesta, le dice, sí, claro, ya me vienes a decir a mí que el día de tu madre. Entonces, si había un problema antes de esa palabrita, ahora ya hay dos. Porque si al esposo usted le habla de ese modo de su madre, estoy segura que no va a quedar muy bien el término de esa discusión. No va a aterrizar en un acuerdo, por lo menos, porque hay una afectación particular, hay una sensación, hay un dolor que le va a ocasionar. Los hijos varones aman mucho y es correcto que amen y defiendan, por supuesto, a sus madres, ¿no? Por eso está
ese poema que a mí siempre me conmovía cuando era pequeña, lo escuchaba recitar a mi hermano y decía: todito te lo consiento menos faltarle a mi madre, porque madre de una sola y a ti te encontré en la calle. Bueno, son algunos pie de versos de ese poema del que hablaba, ¿no? Tú puedes ser, decía cosas muy bonitas, aunque cosas también algo machistas, por cierto, pero que revelan un poco esta connotación que quiero destacar, que tiene que ver con nuestra percepción acerca de la madre. Y es lo correcto, porque nuestra madre, obviamente, tenemos que defenderla, protegerla, amarla, y meterla en una discusión así, bizantina, una discusión que no tiene doméstica, una discusión completamente, quizás hasta cotidiana, que no es necesariamente gravitante, porque las parejas usualmente tienen pues sus discusiones y después pues resuelven estas complicaciones con un buen consenso. Pero cuando ya mencionamos eso, ojo, a las mamás, a las esposas que me están escuchando, no hay que mencionar al tercero, sobre todo si el tercero es la madre, de ninguna manera, ¿correcto? Pues bien, fíjese usted entonces cómo las palabras dichas en un momento y en una circunstancia particular, que expresa toda nuestra carga emocional, que nos refleja la palabra, porque la palabra también nos está reflejando, si no lo hemos pensado, si no lo hemos preparado, si no lo hemos delineado, esas palabras van a decir muchas cosas. Ciertamente los gestos, las palabras van a echar a andar el trabajo de las neuronitas espejo y, por cierto, nos van a permitir echar mano del disfrute particular de ese silencio, del ruido mental que a veces ocurre porque vivimos en un constante ruido mental, porque estamos en la cotidianidad, respondemos a la gente, nos peleamos con el cobrador, con el chofer del taxi, nos andamos complicando con el compañero de trabajo, en fin, bueno, vivimos y esto nos ocasiona conflictos, preocupaciones, reparos y cosas que nos van a ocasionar en la mente. Y ciertamente esto va a fracturar ese ruido mental tan saludable para el momento vital. Entonces, esto, estimados amigos, es fundamental para darnos cuenta en qué momento ese ruido mental nos afecta, en qué momento debemos hacernos dueños de nuestros silencios, ¿verdad? Muy bien, con eso y más vamos a regresar en unos pequeños segundos. Volvemos. ¿Deseas tener tu propio programa? Global Studio TV te da la oportunidad de realizarlo, donde podrás comunicar diversas especialidades y formatos. Ahora contamos con diversos programas como Solo para Ellas, Primero es lo Nuestro con Lucila Chacaltana, El Son de Pedro Emilio, Tributo al Artista con Paloma, Arriba los Pañuelos con la carismática Karen López, Ritmo Urbano y La Hora del Apache, entre otros. ¿Qué esperas? Comunícate al 964-582-611 o acércate al Jirón Cusco 440, oficina 292 en el Cercado de Lima. Te esperamos. Sé parte de Global Studio y disfruta de tu programa. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV.
¿Deseas tener tu propio programa? Global Studio TV te da la oportunidad de realizarlo, donde podrás comunicar diversas especialidades y formatos. Ahora contamos con diversos programas como Solo para Ellas, Primero es lo Nuestro con Lucila Chacaltana, El Son de Pedro Emilio, Tributo al Artista con Paloma, Arriba los Pañuelos con la carismática Karen López, Ritmo Urbano y La Hora del Apache, entre otros. ¿Qué esperas? Comunícate al 964-582-611 o acércate al Jirón Cusco 440, oficina 292 en el Cercado de Lima. Te esperamos. Sé parte de Global Studio y disfruta de tu programa. Muy bien, ya estamos de regreso. Les estaba comentando precisamente cuán conflictivo, cuán complicado es que le permitamos al contexto, a lo que nos rodea, romper ese equilibrio que nos puede dar el silencio mental, ese poder escaparme de todo ese ruido mental que me ataca permanentemente, ¿no? El ruido mental que tiene que ver con el prejuicio, el ruido mental que tiene que ver con lo que me juzgan, el ruido mental que tiene que ver con los desprecios que a menudo la gente puede darnos cuando estamos en el escenario político, sobre todo, ese ruido mental que me ocasiona, por ejemplo, al presidente Castillo. Yo estoy segura que ese ruido mental lo tiene completamente desbordado, ¿no? Porque hay enjuiciamiento permanente, hay un ataque frontal desde que fue elegido. No desde que fue elegido, desde que fue candidato, ¿verdad? Y eso sabemos perfectamente porque hay una serie de prejuicios, hay una serie de miedos, hay una serie, en fin, de cosas que ahora se han complementado con el tema de las denuncias producto del tema de corrupción y indicios que requieren efectivamente investigarse porque hay que llegar hasta el final. Pues bien, todo este contexto que va a complicar el contacto con esta forma que es una herramienta personal que tenemos para calmar ese ruido mental y podernos entrar en este silencio. Un silencio que nos permitirá, cuando hablamos de silencio mental, yo quisiera que me entiendan que esa coordinación prolija que debe haber entre el encéfalo, el corazón y el tubo digestivo. Estos tres segmentos de nuestro cuerpo, ya les decía que tenemos un diseño perfecto, pero esta conversación, este diálogo perfecto entre el encéfalo, el corazón y el tubo digestivo nos permite la posibilidad de vivir con salud. Nos permite, no deja pasar a lo que nos puede afectar y nos afecta esta armonía, lo que nos puede ingresando a nuestro cerebro puede ocasionar, por tanto, una movilización particular de la amígdala cerebral y estar listo para responder y para tal vez soltar una respuesta desde la amígdala, una respuesta rudimentaria, porque recordamos que cuando somos tocados, cuando somos afectados y está nuestra autoestima de por medio, nuestro ego de por medio, pues inmediatamente surge una respuesta, porque se rompe ese equilibrio entre estas tres estructuras fundamentales: el encéfalo, el corazón y el tubo digestivo. No se olviden ustedes, queridos amigos, que los que hemos vivido, por ejemplo, todo lo que hemos cotejado durante el proceso de la pandemia, ha sido marcado por un acontecimiento afectivo, emocional, por un acontecimiento que hemos podido experimentar todos de una manera, un pequeño más, algunos más grandes y otros más pequeños, pero que todos lo hemos experimentado: el miedo, ¿verdad? Y el miedo, porque no podemos perder de vista el hecho de que, por ejemplo, el tubo digestivo del ser humano tiene millones de neuronas trabajando. Y estas, obviamente, han podido ser enervadas en el proceso del miedo
porque al ser cotejado el miedo, al sentir el miedo, ustedes saben que nosotros tenemos la producción por arriba de entre el 85 y 90% de la producción de serotonina en el cuerpo se producen precisamente en el intestino. Entonces, es una especie de microcerebro que va a responder, y por esa razón es que esa preparación tan alta de serotonina, y no se olvide que la serotonina es un regulador del sistema inmune. Entonces, nos defendemos y nos protegemos gracias a que la serotonina hace su tarea, y el sistema inmune es una estructura que nos protege, que nos defiende. Cuando vivimos durante el proceso pandémico con el miedo era uno de los factores que nos estaba derrumbando. Al margen de la influencia perniciosa del virus, por encima de eso, como contributivo al proceso viral, teníamos la presencia del miedo. Entonces, si el miedo era más grande, el miedo era más inmanejable, más dificultades podíamos presentar desde la salud. Y este es un tema que lamentablemente el Ministerio de Salud nunca pudo cotejar. Porque teníamos, por cierto, a la prensa formal diciéndonos todos los días cuántos muertos, cuánta afectación, cuánto dolor, contándonos los muertos, como si a nosotros nos hiciera falta saber cuántos muertos más había cada día. Esto, por ejemplo, que fue un ataque frontal contra la salud del ser humano, contra la salud del ciudadano en el Perú, seguramente no aconteció de la misma manera en otros países, pero en el Perú, impunemente. Yo hice varios en vivos explicando que había que detener el miedo y que había que parar con esta forma de enfrentar la noticia. Lo dije todos los días del proceso pandémico, cada vez que me fue posible. Y esto, queridos amigos, cuando se perturba este diálogo, entonces entramos en afectación producto de ese ruido mental, por la comparación, el desprecio, el maltrato, la discriminación y todo lo que viene aconteciendo a nuestro alrededor, tal como ha venido ocurriendo durante la campaña política, porque nos quedamos cortos cuando escuchamos, por ejemplo, al señor Aliaga soltar cada interjección contra el primero que se le ponía por delante, ¿no? Y también hemos podido notar algo por el estilo desde el señor Urresti, y así varios de los candidatos. Hemos podido notar respuestas emocionales desorganizadas, sin armonía, ¿verdad? Porque estamos mirando al otro como un rival, como un enemigo. No estamos hablando solo desde el hecho de la competencia, sino estamos hablando del otro para destruirlo, porque cada contendor es un enemigo. Siempre un contendor es un enemigo. Yo creo que tenemos que aprender a hacer uso de nuestras palabras de una manera más armoniosa y más saludable. No necesitamos encontrar al contendor como si fuera un enemigo furibundo al que tenemos que destruir y que tenemos que eliminar. Tenemos que conocerlo simplemente como un contendor, porque el juego democrático hace que varios candidatos se presenten y que la ciudadanía decida y elija por alguno de ellos. Ese ruido mental negativo que tiene este contexto, por ejemplo, donde tiene el juzgamiento, que rompe, por cierto, el equilibrio y nos coloca, por ejemplo, una de las dificultades que puede ocasionarse producto de este desencuentro de estos tres estructuras orgánicas fundamentales, ¿sabe cuál es? Que se desconecta la amígdala cerebral de esta corteza prefrontal, que se desconectan, por ejemplo, los hemisferios, ¿verdad? Tenemos el hemisferio izquierdo, que es calculador, planificador, organizador, racional, que permite las respuestas racionales, y tenemos el hemisferio derecho, que es el creativo, que es el que comprende, que es el que rebota la información de un lado a otro, que es el que nos permite el análisis, que es el que puede hacer comparaciones, que recuerda los hechos emocionales, que hace que tengamos una mejor comprensión integral de las cosas. Pero cuando ocurre esta afectación, este quiebre, este rompimiento, ocurre lo que llamamos un proceso de lateralización. ¿Y qué significa eso? Se rompe esta comunicación. Entonces, esta comunicación que debe haber entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, que deben dialogar para que las personas actúen con prolijidad racional, para que actúen con acierto, para que actúen con armonía, para que tomen decisiones coherentes, no pueden tomar decisiones coherentes simplemente porque esta lateralización ocurre.
Entonces ya saben lo que le debe estar pasando pues al señor Castillo, desde el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces tienen necesidad de tener ministros que tengan por lo menos este ruido mental controlado y esta disarmonía entre estos tres aspectos resuelto. Esos ministros tienen que salir, ponderar, hablar. Entonces una recomendación para los ministros: no escuchen la pataleta del señor López Aliaga, su discurso, su agenda, ahora ya está en la cantaleta, ya no dice nomás, bueno, el tema de lo que dijo en su campaña, hambre cero. Vamos a tener que tomar nota, vamos a escribir cómo es que va a combatir el hambre y nos vamos a poner en hambre cero. ¿Usted se lo creyó? Cuando dice corrupción, hambre cero, analfabetismo cero y realmente delincuencia cero, por ejemplo. ¿Usted se lo creyó? ¿El señor López cree que es Dios? Es un poco, digamos, particularmente preocupante escuchar a veces las afirmaciones que el señor López ha hecho a lo largo de su campaña. Por ejemplo, él decía que va a combatir y que la delincuencia cero porque va a tener esta cantidad enorme de motos, que no quiere comprar patrulleros porque dice que ya averiguó y no existen patrulleros, que hay motos y que va a comprar una cantidad enorme de motos para llenar la ciudad de motos, ¿verdad? Y que con eso va a ser delincuencia cero. O sea, miramos la delincuencia desde el lado punitivo. Falsa premisa, señor López. La delincuencia existe y tenemos que afrontarla con los instrumentos que la ley nos permite. Tenemos que perseguirla de la manera más estratégica e inteligente que podemos, cierto. Pero tenemos que prevenirla también. Prevenirla significa abordar la etiología del problema de la delincuencia. Y eso significa tener, por ejemplo, operadores de justicia activos, concentrados en su tarea, enfocados en su tarea. Y por cierto, no necesitamos ni policías, ni jueces, ni fiscales corruptos. Entonces, enfrentar la corrupción es una necesidad urgente para prevenir la delincuencia también, porque si tengo un aparato legal que va a poder enfrentar con acierto, con inteligencia, con eficiencia el problema, entonces el delincuente va a saber que no va a tener que coimear para salir. El delincuente hoy sabe que puede coimear en la policía y que puede coimear al juez y que puede coimear al Ministerio Público y que puede salir bien campante y sus antecedentes se borran además. Eso sabe el delincuente. Y el delincuente ya se aprendió 2 o 3 cositas de la ley que necesita recitar. Lo podemos ver muchas veces en las intervenciones policiales. Obviamente, tenemos un poder judicial corrupto que tenemos que enfrentar con inteligencia, con estrategia. Pero por Dios santo, tenemos que mostrar mínimos esfuerzos para intentar esa solución. Y tenemos un Ministerio Público que en este momento necesita echar a andar ese proceso de autoexamen, de autoevaluación para ir limpiando el polvo de la paja. En el Ministerio Público, ¿cuántos corruptos hay? Yo pondría el ojo desde la fiscal de la Nación hacia abajo para echar una miradita razonable a todo lo que está aconteciendo. Entonces, tenemos que mirar la delincuencia también desde el lado preventivo, desde el lado de la formación, desde el lado de la correlación con el Ministerio de Educación, desde el lado de la correlación con la Presidencia de la República para tener un plan de contingencia que pueda ser tejido de manera integral. Entonces, cuando el señor López dice, yo no voy a hablar con el presidente Castillo, no tengo nada que hablar con el Ejecutivo, pues eso es una demostración de pataleta propia de un niño que no alcanza a razonar y a usar su cerebro racional y que le dice, bueno, no es que yo hablo con quien me da la gana. No es así, señor López. No le han dado un patente de corso, no le han firmado un cheque en blanco para que usted haga lo que quiera. Usted tiene que hacer lo que le toca hacer como burgomaestre. Le toca hacer. Ahora, claro, obviamente, ojalá esté libre del síndrome de Ubris del que hablé hace unos días, ¿verdad? Porque si está involucrado en el síndrome de Ubris, bueno, como dirían los muchachos, ya sonamos, ¿no? Porque la borrachera del poder a veces
contamina y puede involucrarnos de manera grave el comportamiento y puede terminar una persona en una complicación mayor y, por cierto, pierde el norte, pierde el propósito, ya no cumple el objetivo, ya empieza a hacer cosas en realidad fuera de lugar, ¿verdad? Necesitamos una mirada más integral de las cosas. Necesitamos una mirada que no nos encasille y que nos permita mirar al otro no como enemigo, sino como un contendor político. Ya terminó la campaña, listo, ahora nos ponemos a trabajar todos juntos empujando el carro. Pero, por ejemplo, no puedo evitar mostrar una evidente preocupación cuando, por ejemplo, hablamos de la propuesta del señor López acerca de esos comités de autodefensa, ¿correcto? Él hablaba de un comité de autodefensa para regular, decía, el acceso de personas ajenas al vecindario. ¿Cómo se come eso? Comités de vigilancia para regular el acceso de personas ajenas al vecindario. Ergo, quiere decir que si yo vivo en el RIMAC, cualquier vecino, cualquier fulano que llegue de otro lugar, ¿cómo lo regularía? ¿Me tengo que registrar en algún lado y decir, bueno, yo no soy del RIMAC, soy de Jesús María o soy de, no sé, Comas? Van a hacer un registro, me van a perseguir por todas las calles para ver con quién hablo. Yo les cuento una anécdota bastante peculiar que me ocurrió a mí, de modo particular, hace ya algunos años, cuando mi hija tendría pues 12 años. Nosotros vivíamos en La Molina y mi hija estudiaba en una escuela de danza en la zona de Camacho, y ahí tenía pues una amiguita que vivía por ahí cerca. Entonces ella me dice, mamá, voy a jugar con mi amiga, voy a estar 11 años, voy a encontrarme con mi amiga, vamos a jugar y me recoges. Bueno, era un día sábado, creo, o domingo, ya no recuerdo bien. Entonces yo terminé, bueno, ya calculamos, a las 4 de la tarde te recojo. A las 4 salí de mi casa, me tomé el tiempo y vine cerca de la casa, pero la timbraba y mi hija no me contestaba, la volví a timbrar, no me contestaba, y dije, ¿será que se le acabó? ¿Será que no escucho? Estaba entretenida y no me escucha. Bueno, dije, ya saldrá. Me paro enfrente de la casa, en un parquecito, me paro a esperar que salga pues la niña. Y dije, ella ya sabe que tiene que salir, la espero aquí. Pues esperé 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, y la niña no se acordaba que yo la estaba esperando. Entonces, pero en ese plazo de tiempo de 20 minutos, la caseta, el parquecito de la caseta, el vigilante estaba en una esquina. De enfrente de la caseta se abrió un estacionamiento, una cochera, y salió una camionetita, se detuvo en la caseta del vigilante unos minutos. Todo eso lo pude ver en esos 20 minutos que estuve parada ahí. Habló con el vigilante algo y continuó su camino la camioneta. No pasó 2 minutos, el vigilante salió de la caseta y me abordó. Y me dijo, ¿usted quién es? ¿Qué hace aquí? ¿A quién busca? Así el interrogatorio. Y yo lo miro y le digo, perdón, primero, ¿quién eres tú? Segundo, ¿qué te importa quién espero? Y tercero, ¿qué te importa qué hago aquí? Obviamente, me percato de esa circunstancia porque el vigilante era un ciudadano peruano que tenía su trabajo como vigilante de la zona y era evidente, obedeciendo la instrucción que le había dado uno de los ciudadanos que habitaba en esa urbanización. Entonces, como yo le contesto así medio sonriente, y le dije, por favor no te voy a responder porque no me da la gana, tú no estás identificado para empezar, y dile, si quieres saber todo eso que me has preguntado, el señor que te acaba de dar la instrucción, pues dile a él que él me pregunte, y yo le voy a contestar a él. Obviamente, usted, querido amigo, sabe perfectamente que esta ciudadana peruana, en medio de Camacho, un día sábado con buzo, era ergo una negra parada 20 minutos ahí a peligro, esta está en reglaje, seguro quiere asaltar alguna de las casas. Esa era la conclusión, ¿verdad? Y por eso es que el fulano
me estaba interrogando. Obviamente no fue su intención del vigilante, él obedecía a los que, pues, por cierto, le pagan, ¿no? Entonces, eso acontece porque acontece comúnmente. ¿Esto cómo se llama? Se llama discriminación contra alguien de color, para decirlo eufemísticamente. No me gusta cuando alguien se refiere a mí como morenita o como de color, ¿no? Porque la negritud es evidente y entonces hay que referirnos con propiedad a las cosas. Había un hecho particularmente extraño. ¿Qué hace una negra con buzo y con esa apariencia medio extraña en medio de Camacho? Esta fue la interrogante que puso en duda la seguridad. ¿Pretende hacer lo mismo el señor López? ¿Le va a formar comités de autodefensa a la gente para que ande preguntando a los que no habitan en la zona quiénes son, de dónde vienen y a dónde van y con quién se van a encontrar? Oiga, señor López, ¿qué pretende usted? Eso es una estupidez, discúlpeme el término, pero es una idea completamente descabellada. Eso refleja lo que hay en su cabeza. Recuerda que había una candidata a la alcaldía, creo que de Miraflores, era la que proponía algo semejante. Eso es completamente descabellado. Entonces, mire usted, ahora, no sé, ¿cómo hará? ¿Intentará cumplir con esas ofertas? ¿Intentará cumplir con el hambre cero? Hambre cero. Bueno, habrá que cotejar esto y a veces nuestras palabras terminan poniéndonos los grilletes de los que usualmente en circunstancias normales, cuando nuestras palabras obedecen a nuestro cerebro racional pensante, a nuestro cerebro que calcula, que planifica, que actúa con prolijidad, que piensa, que es razonable, puede empezar a pensarse de una manera mejor, ¿no? Si no gestionamos nuestras emociones, bueno, cuando hablamos así por hablar, pues salen las palabras, a menudo puede ser que simplemente salga, o puede ser también que tal vez se hayan dicho esas cosas a propósito para persuadir, para convencer. Eso significaría que hemos usado la demagogia. No importa lo que yo digo. Lo importante es que lo tengo que decir para el espectáculo, lo tengo que decir para la tribuna, porque necesito que la tribuna me escuche para que luego vote. Si eso es así, estamos hablando de un uso demagógico de la tribuna política. Y entonces, claro, no es extraño porque la política está muy vinculada a la práctica demagógica y eso revelaría, en todo caso, una intención malsana, una manipulación psicopática cercana a la psicopatía. Manipulo, todas mis palabras son manipuladas para conseguir el propósito. No me importa lo que pueda decir, lo que me importa es el producto final. Maquiavelo estaría siendo un buen maestro en ese escenario. De no ser así, entonces estamos hablando de que no estamos gestionando adecuadamente a nuestra amígdala cerebral, no estamos gestionando nuestras emociones, tenemos probablemente disestrés, emociones tóxicas, hay una presencia de lateralización como yo les explicaba, y hay ese ruido que no podemos eliminar, que no podemos calmar, que no podemos eliminar de nuestro vocabulario, de nuestra praxis cotidiana. Pero finalmente yo tendría que advertir que efectivamente hay muchas personas que pueden actuar fuera de este control, que es lamentable porque necesitamos tener un freno que nos permita hacer ese diálogo, que nos permita que facilitemos ese diálogo entre la corteza prefrontal y la amígdala cerebral. Esto es tan importante, fíjense ustedes, para recordar un poco, desde la mitología griega, por ejemplo, usted sabe que Quirón, que cumplía una tarea como del gran médico, el especialista que podía sanarlo todo, pues Quirón en esta lucha que había, pues, había confiado, él tenía la representación de Hércules, tenía una conexión, una confianza, y Heraclio. Y fíjense ustedes cómo que en estas batallas, Hércules, que era el hombre, digamos, fuerte, ¿no? Suelta en la lucha suelta una flecha y envenenada, por cierto, y esa flecha envenenada alcanza a Quirón.
digamos, por defecto, ¿no? Alcanza a Quirón. Y Quirón recibe esta flecha y ciertamente se da cuenta de que Quirón, por cierto, en su condición de inmortal, porque se entiende que él no iba a morir, Quirón responde con actitudes completamente distintas. Sabiendo que estaba envenenado, empieza a trabajar con mucha fruición para buscar la sanación de las personas a las que podía contactar. Permanentemente Quirón empezó a desarrollar esta actitud, como convirtió al escenario de dificultad en el motor de su vida. Es una manera distinta de enfrentar la dificultad, ¿verdad? Es no tan exactamente como ese refrán, como esta frase que en algún momento hemos usado: cuando te abofetean, pon en un extremo de humildad, pon la otra mejilla, ¿verdad? En vez de irnos a pelear en el ojo por ojo y diente por diente. Claro, no le estoy pidiendo a la gente, por cierto, no, si te abofetean, pon la otra mejilla. Simplemente hay que ponernos esa escafandra tipo astronauta, una escafandra transparente, una escafandra así intangible, que nos permita detener a esas flechas envenenadas que van a penetrarnos y que van a provocar nuestras respuestas. Desde aquí, a los ministros, a los políticos, aprendamos a escuchar con inteligencia, sin romper ese equilibrio. Recuerde, ese equilibrio entre los dos hemisferios cerebrales es absolutamente poderoso. No hay que sucumbir. Señor Urresti, calma. Señor Alegría, sería importante que haga usted un gran esfuerzo para que esos hemisferios cerebrales tengan un diálogo eficiente, armonioso. Es saludable para su cerebro, para su cuerpo y para sus actos. Y en general, para todos los políticos, me encantaría poder decirles que entrar a un debate es un debate de ideas. Yo pienso solucionar este problema de este modo. Creo que hay que priorizar esto. ¿Qué crees tú? Y lo otro, y cada uno tiene derecho a pensar como le parece y a exponerlo. Obviamente, en la conversación, en el debate, se pueden ir decantando las ideas y ver cuál de esas pueden ser aceptables o no. Lima, ciertamente, votó en una cantidad bastante, digamos, precaria, porque, claro, no hay una mayoría de la población que votó por elegir al señor López como alcalde, y esto es algo que tenemos que asumir con responsabilidad, ¿verdad? Y no tendríamos que hacer con él lo que se ha hecho con Castillo hasta el momento, todos los días, mañana, tarde y noche, combatiendo hasta cómo respira, cómo se viste, cómo habla, etcétera. Eso ya no necesito mencionarlo. Pero no tenemos que hacer eso con el señor López. Tenemos que examinar lo que hace y, por cierto, expresar nuestras opiniones sin este contenido emocional destructivo, ¿verdad? Podemos ser esclavos de nuestras palabras si hablamos de más. Tratemos de ser más bien dueños de nuestros silencios. Guardemos silencio, observemos, agudicemos nuestros sentidos para mirar las cosas con realidad, afinemos nuestra inteligencia para proponer cada vez que se necesite. Necesitamos que los políticos, los líderes puedan conversar, puedan intercambiar opinión para, por ejemplo, eliminar el artículo 25 de la ley 394, que es la ley de salud mental, que es la ley perniciosa que hace que todavía las reglas de juego no estén dadas para que por fin pueda ser atendida la salud mental desde un escenario legalmente prolijo que permita la intervención de los especialistas en la proporción a sus especialidades. Necesitamos que se preocupen por la salud mental en las escuelas y que haya una coordinación entre el ministro de Educación y, por cierto, el ministro de Salud y el Ministerio del Interior, porque los problemas de la violencia, por Dios santo, no son problemas de la mujer. Los problemas de la violencia, incluso contra la mujer, son problemas de nuestra sociedad y son problemas de salud pública que deben ser atendidas de manera transversal. Necesitamos que el Ejecutivo converse con los órganos que tienen que tomar decisiones. Necesitamos hoy, por ejemplo, en razón a la ley, sabemos que los municipios pueden participar en el proceso de la educación y de la salud, pueden participar
contribuyendo en el plano de la infraestructura, contribuyendo en la logística, contribuyendo en la mejora de la calidad de la puesta en marcha. Esto, por ejemplo, es indispensable, señor López, deje usted la batalla, ya se completó el proceso, ya es usted burgomaestre de Lima, tiene que sentarse a conversar. Los niños en las escuelas por ejemplo, de las zonas que usted dice que ha visitado y que quiere, que son los cerros a los que se ha referido varias veces, ya no quiero recordar en qué términos, pero, por ejemplo, esos niños que no tienen internet, que no tienen computadora, que solamente miran el aprendo en casa, a veces en el celular vecino, y que son varios que tienen que salir a la calle para poder escuchar su clase, o ahora que están asistiendo, muchos de ellos tienen a una escuela enclenque, una escuela que está quebrada, una escuela que no tiene las condiciones de infraestructura apropiadas, o a veces no puede ir porque tiene que bajar y caminar horas para poder llegar a su escuela, tienen graves dificultades. Digamos que la cuestión formal de los elementos que corresponden a la infraestructura, a la logística, probablemente no tiene ni cuaderno, pero ya, digamos que eso puede resolverse porque es un tema de presupuesto que se puede resolver si hay una coordinación fluida. Pero necesitamos responder a las demandas que la nueva educación del futuro tiene. Y esas demandas parten por consolidar un proyecto educativo que alcance ese propósito de desarrollar inteligencias, de desarrollar aprendizajes, de construir personalidades saludables. Si no lo logramos, entonces vamos a seguir siendo la sociedad con graves indicadores de violencia, de delincuencia, de corrupción, que ya está revelando que somos una sociedad enferma. Si no se juntan, si no nos reunimos los líderes para entrar en este diálogo que resuelva, en un diálogo armonioso, pues esto va a continuar y vamos a estar en este compás de espera, como quien espera de repente a un Superman o a un Batman y Robin, o a un, no sé, ¿de dónde? Para que vengan del cosmos y vengan con su varita mágica y lo resuelva. No, lo tenemos que resolver nosotros, los seres humanos, los que habitamos en esta parte del planeta, tenemos que ponernos de acuerdo. Y entonces hay que bajar esas banderas de guerra. Detengamos esas palabras destructivas porque no contribuyen, no construyen. Están destruyendo la posibilidad de conversar. Es importante que empecemos a priorizar lo que es mejor en nuestro repertorio, no solo del lenguaje, sino en repertorio de nuestras conductas. Escojamos con armonía lo que vamos a decir y lo que vamos a pensar y lo que vamos a hacer. Busquemos ese encuentro. Busquemos y facilitemos el encuentro de los líderes en diferentes escenarios para que los problemas del país empiecen a resolverse, o por lo menos tengan una ruta aceptable, saludable. Esto es importante. Hagámonos dueños entonces de nuestros silencios, antes que esclavos de nuestras palabras, queridos amigos. Con eso nos estamos yendo hasta la próxima semana. No se olvide usted que la única manera de buscar la armonía, de vencer a los radicales libres, de empezar a aumentar beta-endorfinas, de aumentar la cantidad de oxitocinas que hay en nuestro cerebro para poder sonreír, para ya no estar diciendo muerte a fulano, muerte a sutano. Hay que aprender a sonreír para que el cerebro recoja esa información y diga que estamos saludables y que estamos alegres, y empiece a aumentar verdaderamente esas beta-endorfinas que necesitamos y esa oxitocina para empezar a comprender al otro, a ser más fraterno, a ser más solidario y a ser más hermano. Muy bien, queridos amigos, me voy. Hasta la próxima semana. Gracias por tolerarme, gracias por esperarme y escucharme y por compartir. Nos vemos. Hasta la próxima semana.